su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Y seguimos aquí, estudiando la Biblia, donde Dios nos permite, a través de estos medios de comunicación, también compartirlos con usted. Estamos en estos estudios de la lección de la escuela sabática, aprendiendo acerca de la liberación que Dios ha obrado a lo largo de la historia. Hermanos, qué interesante este tema. Como algunos me ponen allí en los textos por WhatsApp, que están aprendiendo mucho, así nosotros también, hermanos. Nosotros aprendemos mucho. Estamos recientemente comentando aquí con el pastor Joselito que cómo es que, pues, por la gracia de Dios, nosotros llegamos a mirar algunos discernimientos que hay allí en la palabra, y la verdad es que eso es la gracia del Señor. Hacemos nuestra parte algunas veces, pues, leyendo materiales extras, pero hay veces cuando no hemos tenido tiempo de leer esos materiales extras y vemos cómo Dios se manifiesta y nos da el privilegio de ver cosas hermosas aquí. Así que es un tema muy bonito, ¿no les parece este de la liberación? Está aquí el pastor Joselito otra vez conmigo para desarrollarlo. ¿Cómo está usted esta mañana? Por la gracia de Dios nos encontramos bien hoy, aquí listo, pastor, para el estudio de hoy. La verdad que yo he aprendido mucho esta lección. Vemos el amor de Dios para con su pueblo en Israel, cómo quería que el pueblo aprendiera lecciones a través de esa liberación. El Señor da ciertos símbolos, ciertas enseñanzas para que el pueblo no olvide esas hermosas liberaciones. Así que también para nosotros debe existir alguna señal también, ¿verdad, pastor? Así es, amén. Vamos a orar para el estudio de hoy, miércoles, que la lección también será muy importante para hoy. Y gracias a todos nuestros hermanos por sintonizar estas lecciones, que sean de bendición también para ustedes. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos esta mañana, Señor, porque para este momento estamos aquí, para un momento, Señor, en que usted nos ha traído, escogido para abrir su palabra. Amén. Que el alimento de hoy, Señor, pueda ser para nosotros la vida. Así es. Y que también para nuestros hermanos puedan ser beneficiados también de esta bendición. Amén. Que la lección de hoy, Señor, que usted nos quiere enseñar, nos muestra a través del Espíritu Santo la enseñanza para nuestra vida práctica en cada momento de nuestra vida. Así es. Que no olvidemos nunca su amor, su misericordia, los momentos en los cuales hemos pasado y de aquellos que usted nos ha librado. No olvidemos, Señor, que estemos siempre agradecidos por las liberaciones que usted nos ha dado a través de nuestra vida. Así es. Bendiga a nuestros hermanos también. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que la Pascua, pues, vino a ser un memorial de la liberación obrada por Dios para con su pueblo Israel de la esclavitud egipcia. Pero Dios tenía el propósito de que esa Pascua no solo fuera un memorial de eso, sino que también fuera un símbolo del gran libertador que vendría para también, valga la redundancia, libertar a la humanidad de la esclavitud del pecado. ¿De qué libertador estamos hablando? Ni más ni menos que de Jesucristo, Así es. quien a los 12 años, Pastor Joselito, ya tenía claro acerca de lo que él tendría que hacer, ¿no es cierto? Así es. Así lo registra el libro de Lucas, capítulo 2, 41, 42, 46 y 47. Tenemos varios versículos para leer al principio de esta lección. Lucas, capítulo 2, versículos 41, 42, 46 y 47. Comenzaré leyendo pues el versículo 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, y ahora leo el versículo 46 y 47, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas. Aquí encontramos nosotros a Jesús a los 12 años, celebrando ya ese monumento, pastor, ese memorial, esa institución que Dios les había dado de la liberación a los judíos, al pueblo de Israel, mucho tiempo atrás. El Señor Jesús ahora toma parte y forma parte de esta celebración también aquí. Qué hermoso, cómo vemos aquí ya el símbolo acercándose a la realidad. Y eso es lo que no debemos olvidar, que hoy está por cumplirse. Como usted mencionó, apuntaba a la liberación, pero apuntaba finalmente a la liberación del pecado. Cristo en la cruz de Calvario nos libertó de esa esclavitud. Qué hermoso, aquí vemos ya el tipo acercándose al símbolo, y el Señor Jesús aquí nos muestra la Escritura que a los 12 años, dice, subió con sus padres a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué a los 12 años? Interesante que a los 3 años les ponían una vestimenta especial que tenía que ver con la identidad de ellos como hijos de Dios. A los 5 años ya tenían que aprender parte de la ley, pero a los 12 años ya debían ser partícipes de las celebraciones como esta de la Pascua. 12 años era lo que se consideraba adecuado para pasar de la niñez a la juventud. De manera que nosotros tenemos aquí a Jesús a sus 12 años como joven, ya, hermanos, entendiendo de qué se trata lo que él vino a hacer. Y digo esto porque cuando los padres lo hallan y le hacen el reclamo de que por qué les ha hecho eso, ¿qué contestó él? Él dijo, bueno, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi padre me conviene estar. Él tenía definido a los 12 años, hermanos, como joven, exacto, a qué había llegado él. Y por eso es que dice que pues se quedó para ver si estos grandes hombres, estos teólogos, estos rabinos, entendían realmente las profecías. No dice aquí la Biblia, pero se cree de que las pláticas o las preguntas y respuestas pues tenían que ver con asuntos proféticos y se quedaban maravillados. Algunos eruditos dicen de que estos preguntaban estos hombres a Jesús y se admiraban de las respuestas que les daba. Hermanos, nosotros encontramos que aquí está el libertador prometido. Aquí está el que la Pascua, con su Cordero Pascual, estaba prácticamente simbolizando. Aquí llegó el momento de que Jesús, nuestra Pascua, como dice la lección de hoy, ya, hermanos, comience a ver sobre lo que Él va a experimentar, sobre lo que Él va a hacer para liberarnos del yugo, del pecado. Según el don profético ese día cuando fue a la Pascua, ¿de qué se dio cuenta Él? Dice, de esta manera, dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio y juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Aquí el Señor Jesús se daba cuenta del significado realmente de lo que significaba este rito tan especial. Y veía, pues, presenciaba esos impresionantes ritos. Dice aquí que dice, cada día que se sacrificaba el cordero, él venía sintiendo que eso venía hablando de él mismo, ¿no? Y aunque él veía al pueblo sumido en simplemente una ceremonia,
como que se habían olvidado del verdadero significado. Y aquí vemos al Señor Jesús participando por primera vez en esto de la Pascua, y cómo enterneció su corazón, cómo entendió el significado de lo que esto significaba. Aquello que había sido instituido en aquel tiempo, ahora tenía una revelación representativa de que Él era, en cierta manera, también el Cordero Pascual. No dejo de sentirme, hermanos, impactado, así bastante, no sé, conmovido con esta declaración que el pastor Joselito ha leído del deseado de todas las gentes, páginas 57 y 58. Claro. Miren, el jovencito de 12 añitos veía a los sacerdotes de albo vestidos cumplir su solemne ministerio. ¿Qué cosas pasaron por su mente? Sin duda, cuando él también, años después, como sumo sacerdote, sería entronizado en el santuario celestial para desempeñar allí también su solemne ministerio. Esos sacerdotes eran símbolo del sacerdocio divino que él haría. ¿Qué impresión causó mientras él miraba a aquellos hombres vestidos de blanco ministrando? Daniel dice que vino el anciano de día, dice, a un lugar donde habían sido puestos tronos, y allá habían, dice, millares de millares y millones de millones, y allí venía uno también como hijo de hombre. Hermanos, nosotros tenemos revelaciones también por el don profético. Cuando él fue entronizado en el cielo y Juan lo vio vestido de blanco, de lino fino, dice, resplandeciente. Lo vio como somos sacerdotes, hermanos, en el cielo, en el santuario. De manera que cuando él miraba a estos sacerdotes que oficiaban con esa forma solemne, él decía, esto mismo es lo que yo haré por la raza humana en unos años. Interesante, también dice, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Esto no crean ustedes que era fácil. Yo no sé, Joselito, imagínese usted teniendo 12 años y sabiendo su misión, y mire esa inocente víctima sangrando allí, y pensar que usted es el que va a derramar esa sangre más después. No creo yo que sea una cosa tan fácil de No, la verdad manejar. Que es un momento para el Señor Jesús aquí, y luego a esa edad, ¿no? Sí. Yo, bueno, contábamos, yo recuerdo esto esto de los animales. En aquel tiempo, y lo digo con vergüenza, ¿no? Cuando nosotros los matábamos para comérnoslos, yo me daba mucha lástima que esos animalitos, pues, sufrieran para comer de nosotros. Y yo veo aquí al Señor Jesús también, como lo describe la sierva del Señor, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar de sacrificio. La víctima significa algo que no era culpable de merecer eso, pero eso sin en cambio aquí muestra que eso impactó al Señor Jesucristo en su niñez a esta edad. Y ojalá que los jóvenes de esa edad fueran impactados de esa manera, pastor, en algo similar. Exacto. Es un mensaje para muchos de nosotros. Como esto, el Señor, todos esos ritos, esas ceremonias, esas reuniones que el pueblo llevaba a cabo, Él tomaba significado de eso. Así también debe ser nosotros. Nosotros, por lo menos cuando nosotros, en lo personal, a mí me impacta mucho las ceremonias de Santa Cena que hacemos. Me conmueve recordar esos momentos cuando el Señor derramó la sangre por nosotros. Me conmueve el pan, el vino, que es símbolo de esa liberación que el Señor hizo por nosotros. Y así debería impactar nosotros también en este tiempo. Pues estas enseñanzas, o las ceremonias, o las reuniones que se hacen en el santuario. Así como el Señor impactaba aquí, dice que dice que se inclinaba en adoración juntamente con los adoradores. Estaba incluido en el culto, estaba allí el Señor Jesús participando de esto a esa tierna edad.
una inocencia aquí de un hijo de Dios, un ejemplo para todo joven, para todo adulto, para toda persona, como el corazón tierno del Señor Jesús miraba estas ceremonias tan especiales que significaban pues nada menos que Él mismo. Sí, porque Dice que veía claramente, dice, su significado de todo aquello, y todo acto le parecía ligado con su propia vida. Exacto, sí. Entonces se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso, dice, y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que no entendían realmente el significado de la Pascua los que servían en ese momento. Viendo esto, pastor, ahora entiendo Lucas, cuando se relata ahí que después de que se terminó la fiesta, él se quedó allí y me imagino que les preguntaba a los sacerdotes, ¿realmente entienden esto? Esto es esto, es aquello, y se quedaban maravillados de lo que él les decía, porque recuerde que ellos, ya el pueblo se había regresado y los padres se regresaron de por allá, 3 días de camino a regresar a buscarlo, y lo encontraron en estos negocios de su padre. Amén, amén. Bueno, hermanos, qué interesante esto. Él dice, parecía estar estudiando un gran problema y el misterio de su misión se estaba revelando a él. Así nosotros vemos que nuestro libertador, desde muy jovencito, desde los 12 años, él tuvo bien claro cuál era su misión, en qué consistía, fue impresionado con aquellos sacrificios, con aquella celebración de la Pascua, acerca de lo que él tendría que hacer. Bueno, para tener un poco más concreto lo que estamos diciendo, veamos cómo el apóstol Pablo nos enseña la vinculación que hubo entre el sacrificio de Jesús, que hizo por nosotros, y la Pascua, que se celebraba en aquellos tiempos. ¿Cuál era esa vinculación, Joselito? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo vincula esa ceremonia con el Señor Jesucristo cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí encontramos nosotros cómo el apóstol Pablo hace esa comparación de la celebración de la Pascua y pone a Cristo como nuestra Pascua, o sea, representante del Cordero Pascual. Cristo era el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros para poder gozar de esa liberación. Pero note algo importante, nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, debemos ser hoy nueva masa. Esa masa sin levadura, como mencionaba usted el día de ayer, parece, pastor. Sí. Sin la levadura que representa el pecado. Porque de otra manera, ese Cordero Pascual que es sacrificado por nosotros no tiene significado. Aquí también, pues, qué bueno que el apóstol Pablo nos enseña una enseñanza. Dice, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está el vínculo. Sí. Ahí está el apóstol Pablo, hermano, vinculando la muerte de Cristo con la Pascua. Con la Pascua. Pero esto ya proféticamente Isaías también lo había dicho, ¿no? Claro, Isaías 53, versículo 7. Isaías 53. El versículo 7 dice de esta manera. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Aquí tenemos al profeta Isaías ya profetizando la muerte del cordero, cómo iba a ser sacrificado por nosotros como un cordero pascual que no mostraba resistencia a estos sacrificios. Cristo se vincula con el cordero también, el cordero que fue sacrificado, como dijo Pablo, por nosotros. ¿Y será que Juan el Bautista había llegado a entender estas profecías también de Isaías para que se las aplicara a Jesucristo? Miren, nada más que importante, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, menciona Juan el Bautista esas palabras tan bonitas, tan
impresionantes. Y Juan 1:29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente vemos aquí al profeta, a Juan el Bautista, vinculando también a Cristo como el Cordero que iba a ser sacrificado. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo, para librarnos de la esclavitud del pecado. Yo parece que hice un comentario, no sé qué día de estos, de las lecciones que tuvimos, pero quiero volverlo a traer a colación. Y es que, Joselito, imagínese usted, pastor Joselito, imagínese que nosotros hubiéramos estado aquel día allí, cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros dos, que hemos estado acostumbrados a mirar que un animal inocente, sin tacha, perfecto, un carácter, bueno, es decir, que estamos acostumbrados a ver un animalito que todo el tiempo es el que muere en lugar del hombre. Y de repente oímos a Juan, a nuestro maestro, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo señala a él. ¿Qué pensamientos cree usted que pudieran pasar por la mente de nosotros si lo que estamos acostumbrados a ver es un animalito inocente que muere? Y cuando Juan habla así, ¿qué podemos pensar acerca de ese que Juan dice que es el Cordero? Yo creo que Juan aquí está dando un mensaje muy certero cuando dice aquí el Cordero es que quita el pecado del mundo. Está diciendo que podemos pensar que Cristo pues significaba el Cordero que iba a morir por los pecados del mundo. Y qué mensaje tan directo, pastor. La verdad que ni siquiera, a veces como seres humanos me pongo a pensar cómo a veces Dios habla directamente y no entendemos. Juan está diciendo directamente: aquí ya está. Ya llegó el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Era para que el pueblo dijera: este es el Mesías, este es Cristo, este es el Salvador del mundo. Pero no vinculaban las palabras de Juan con lo que ellos mismos hacían, las ceremonias. Un mensaje directo de Juan el Bautista. Y qué lástima que cuando Juan dijo esto fue al siguiente día. Al siguiente día, dice aquí el texto. Pero al siguiente día, ¿de qué? ¿De qué? Al siguiente día de que habían llegado los fariseos, los líderes religiosos, a cuestionarle sobre quién era él y cuál era la autorización que él tenía para hacer lo que hacía. Qué lástima que no se quedaron para escuchar. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sus discípulos y la gente que estaba allí oyeron, y el mismo Jesús oyó. ¿Qué pensamientos vinieron a la mente de todos cuando escuchan a Juan decir: aquí está el Cordero? Bueno, hermanos, lo primero que pudo haber venido a su mente es: ¿Cordero? ¿Estás diciendo que es sin tacha? ¿Estás diciendo que es perfecto? ¿Estás diciendo de que es la víctima? Ajá, que no hay ninguna inocencia en este hombre para que muera por todos. Hermanos, lo que Juan estaba diciendo era bien comprometedor acerca de Cristo, pero lo estaba diciendo por unción del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo le estaba indicando que diera ese testimonio. Y ya nosotros hemos visto, hermanos, que efectivamente Jesús fue perfecto, fue simétricamente perfecto en todas sus facultades, fue sin tacha, fue inocente, y como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, en el sentido de que protestara por lo que le estaban haciendo. Sencillamente, hermanos, como el Cordero Pascual era inocentemente pues sacrificado, así Jesús también lo fue. Y bueno, nosotros entonces miramos acá que Juan entendió muy bien lo que había dicho Isaías, y por lo tanto lo identifica ante la multitud reunida aquel día. De manera, hermanos, que al decir Juan esto, pues nosotros vemos qué vinculación había entre el Cordero Pascual y Jesús. Y bueno, vamos a ver si el don profético todavía nos amplía más el concepto. Veamos, dice: la Pascua señalaba hacia el pasado la liberación de los hijos de Israel, y también era típica, señalando hacia el futuro a Cristo, el Cordero de Dios inmolado por la redención del hombre caído, la sangre rociada sobre los dinteles de las puertas
prefiguraba la sangre expiatoria de Cristo y también la continua dependencia del hombre pecador de los méritos de esa sangre para seguridad contra el poder de Satanás y para su redención final. La Pascua se había celebrado para conmemorar la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Había sido a la vez conmemorativa y típica. El tipo había alcanzado al antitipo cuando Cristo, el inmaculado Cordero de Dios, murió en la cruz. Espíritu y Profecía, el tomo 1, página 201 en inglés. Vemos aquí realmente lo que significaba la Pascua, que realmente debía significar para los hijos de Israel, y también lo típico que señalaba hacia el futuro, a Cristo como el Cordero que iba a ser inmolado para la redención del hombre caído. Esa sangre que estaba rociando en las puertas, los dinteles, pues significaba la sangre que el Señor iba a derramar en la cruz del Calvario como víctima por los pecados de nosotros. ¿Qué planes tiene Dios, pastor, desde un principio? Instruye al hombre en esta enseñanza para que vea que lo que Dios ha prometido lo pone en tipos para que no olvidemos nunca que el Señor lo va a cumplir. Y aquí vemos el cumplimiento de esos sacrificios, de esas ceremonias. Todo lo que se hacía en el santuario, en los ritos, en las ceremonias, en los sacrificios, significaba a Cristo viniendo por primera vez y a través de su ministerio también. Amén. Así es, y la siguiente declaración dice de Patriarcas y Profetas, páginas 580 y 581, que esto ocurría de la celebración de la Pascua el día 14 del mes por la noche. Se celebraba la Pascua, dice, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. ¿Qué le parece? Ahí tenemos nosotros también un memorando de esa liberación de la Pascua. Nosotros aquí vemos que el día 14 se celebraba Pascua y esas ceremonias, pues dice, como dice aquí, dice, eran solemnes e imponentes. Esa semana pascual venía de todos lados, venía el pueblo de Israel a celebrar esa ceremonia tan especial. Nosotros no perdamos el significado, pastor. A veces, ahora que el Señor terminó con ese rito de la Pascua para instituir la cena y conmemorar ese acontecimiento, pues también nos toca a nosotros recordar que el Cordero Pascual, como dijo Pablo, ya fue sacrificado por nosotros, y que nos da una enseñanza también de que esa liberación que para el pueblo de Israel había sido esa liberación de la esclavitud de Egipto, también nos libera de la esclavitud del pecado. Interesante porque fue instituida, dice, en su lugar, la Santa Cena, para conmemorar los acontecimientos que habían sido prefigurados por la Pascua. De manera que hoy no celebramos la Pascua, sino que conmemoramos lo que sucedió en Jesús cuando murió por nosotros. Lo conmemoramos en la Cena del Señor, porque eso fue lo que Él instituyó aquel día cuando celebró la Pascua con sus discípulos por última vez. Instituyó allí la Cena del Señor, y Él dijo que cada vez que comiéremos el pan y bebiéremos el vino, la muerte del Señor, dice, anunciaríamos hasta que Él venga. Así que hoy lo que celebramos es la Cena del Señor, lo que conmemoramos es la Cena del Señor. La Pascua ya no. Cristo es nuestra Pascua que por nosotros fue sacrificado. Y al conmemorar la Cena del Señor, ya no lo hacemos pues una vez al año como se celebraba la Pascua, sino que Jesús dijo cada vez. Y en esa expresión cada vez, pues allí no le puso Él cada tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Él dijo cada vez. Cada vez que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez.
Es por eso que nadie debería estar diciendo, es que tiene que hacerse una vez al año nada más, tal como era la Pascua. Es que no existe. Ya no existe la Pascua con su tiempo en que tenía que celebrarse. Lo que existe ahora es la Cena del Señor, una conmemoración de su muerte y sacrificio por nosotros, un recordatorio. Y eso, si se hace muy seguido, como lo hace el catolicismo en cada misa, pues se vuelve rutinario. Si se hace hasta el año, pues imagínense qué lejos está la oportunidad de revivir y de renovar el pacto otra vez con el Señor y de reconciliarse con Él. De manera que puede hacerse cada 6 meses, cada 4 meses o cada 3 meses. No hay una ley para eso. Nosotros los adventistas acostumbramos a hacerlo cada 3 meses, algunos cada 4 meses. Hermanos, lo importante es hacerlo. No seguido para no caer en la rutina, ni al año para que no tengas tan lejos la oportunidad de reconciliarte con Dios. Pero utilizar el argumento de que porque la Pascua era una vez al año, de que igualmente la cena se tiene que celebrar una vez al año, eso es no entender bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo, cada vez que la comierais, que comierais este pan y bebierais esta copa. Estaba hablando de una institución nueva que Él estaba estipulando para nosotros como pueblo. Bueno, ese es el memorial de nosotros ahora, de lo que ha significado nuestra liberación. Para cerrar, ¿qué le parece? Lee la última cita del Espíritu de Profecía. Señor de los tiempos, 6 de noviembre de 1884, dice, Moisés prefiguraba a Cristo que había de venir a quebrantar el reino del pecado sobre la familia humana y a liberar a los cautivos de su poder. Aquí tenemos un tipo de Moisés, o sea, de Cristo. Moisés para el pueblo de Israel, pues era el libertador que los vendría a quebrantar a través del poder de Dios, el poder del faraón que los tenía en Egipto, del Egipto. Así mismo Cristo viene para quebrantar el reino del pecado y pues librarnos a la familia humana de ser cautivos del poder del pecado. Qué bonita lección el día de hoy, pastor. La verdad que le agradecemos a Dios por este estudio. Hermanos, no olvidemos lo que el Señor Jesús significó para nosotros. Ese Cordero Pascual que se fue sacrificado hace 2000 años fue nuestra Pascua. Y lo que hizo para librarnos de nuestros pecados, la sangre expiatoria que derramó, es la señal de que Él vino a morir por nosotros. Y nosotros debemos estar siempre agradecidos y nunca olvidarlo, nunca olvidarlo. No nos perdamos esas celebraciones conmemorativas que nos recuerdan cada momento. Mientras usted hablaba, pastor, yo recordaba cuántas personas estuvieron a punto de irse al mundo, de irse al reino de las tinieblas otra vez, pero en un momento como esto renovó su pacto con el Señor y se animó su ánimo para seguir los caminos de Dios. Amén. Eso ayuda bastante a nosotros a fortalecer nuestra fe y a seguir adelante en el Evangelio. Aunque vengan pruebas y dificultades, estas ceremonias tienen un gran significado, deben tener un gran significado para nosotros. Muy bien, vamos a terminar para darle gracias a Dios por nuestro libertador, Amén. Quien vino prácticamente a darle cumplimiento a lo que es la Pascua, o lo que fue la Pascua. Vamos a orar y vamos a agradecerle a nuestro Dios. Amén. Oh Padre, que estás en los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, porque en tu tiempo estaba estipulado que Jesús vendría a este mundo para, en el momento que tú lo tenías también programado, fuera nuestro libertador. Ha sido para nosotros muy impresionante ver el hecho de que a los 12 años Él estaba familiarizándose con la misión que habría de cumplir. Ha sido muy impactante ver cómo, Señor, desde muy niño, pues tuvo bien claro lo que significaba su misión, lo que tendría que hacer y aún lo que haría en el cielo como sumo sacerdote. Padre, estamos aquí ahora reconociendo que ha sido un acto grande de misericordia el que Jesucristo haya venido
para salvarnos, para darnos libertad del pecado. Gracias, Señor. Gracias porque Jesús es nuestra Pascua. Amén. Gracias porque en Jesús hemos encontrado libertad. Señor, te pedimos que nos mantengamos libres en Él. Te pedimos que nos ayudes para que de la libertad que disfrutamos en Cristo, Señor, no nos saque nadie ni nos vayamos voluntariamente de ella. Amén. Que no volvamos a la esclavitud. Señor, te agradecemos porque pues en Él nosotros podríamos decir que hemos encontrado completamente la libertad. Ahora te rogamos que nos mantengamos sin levadura de pecado, que nos mantengamos como nueva masa, limpia, purificada por la sangre de Jesús. Así, Señor, te agradecemos esta palabra que nos has dado hoy y que nos hace ver qué grande significado tenía aquella ceremonia cuando Jesús vino al darle el cumplimiento. Gracias, Señor, por ser nuestro Cordero, por haber muerto por nosotros, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque siendo inocente, tú moriste por nosotros. Amén. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.